Mi nombre es Agustín Laje, soy politólogo y escritor y quiero contarte que recientemente fui denunciado ante INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del Estado argentino, por supuestamente haber incurrido en discurso de odio. La denuncia en cuestión está acompañada por supuestas pruebas, que son básicamente capturas de pantalla de tweets de mi autoría, como el que verás a continuación. El problema no es que Carlos se autoperciba como Carla. El problema es que Carlos arme un lobby y presione al Estado para obtener privilegios, obligando a los demás a percibirlo como él se autopercibe, ley de identidad de género, y a financiarle el disfraz, subsidios hormonales. Ratifico y ratificaré estas palabras hasta las últimas consecuencias. Mi problema no estriba en las orientaciones sexuales o en las autopercepciones de los demás, sino en que esas orientaciones y esas autopercepciones sustenten ideológicamente a un Estado cada vez más autoritario y que se constituyan en la base de la restricción de mis propios derechos, como en este caso el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Una sociedad libre no puede coexistir con instituciones como INADI, cuyo objeto de control y de intervención es precisamente el pensamiento y la expresión de la ciudadanía. Pero lamentablemente estas instituciones, que bien nos pueden recordar al totalitarismo que imaginaba George Orwell en 1984, cristalizado en el Ministerio de la Verdad, están expandiéndose por toda América Latina. CONAPRED, por ejemplo, es el nombre que este tipo de instituciones toma en México, país en el cual, en mi reciente visita, sus funcionarios se apersonaban en mis propias conferencias con el objeto de amedrentarme, diciéndome que venían a vigilar si en mis conferencias había o no había discurso de odio. Pero ¿cómo se nos van imponiendo estas instituciones en América Latina? Fundamentalmente a partir del cumplimiento de 3 pasos. Primero, se le hizo creer a la gente que toda expresión políticamente incorrecta o toda expresión crítica que se desmarca del discurso dominante constituye un discurso de odio y que es función del Estado combatir semejantes expresiones. Así, instituciones como INADI se han ido legitimando a medida de que se impuso la idea de que la libertad de pensamiento y de expresión constituyen derechos inferiores respecto de la necesidad de abolir todo discurso de odio. Y la gente fue aprendiendo un nuevo Padre Nuestro que reza así: nadie tiene la libertad de expresar un discurso de odio. Tal es, en efecto, el nuevo dogma oficial de estos organismos represivos. Segundo, el problema, desde luego, consiste en quién tiene el poder para determinar qué es un discurso de odio y qué no es un discurso de odio. Y ese poder fue concedido a organismos como INADI, que no está compuesto por ángeles benevolentes, sino por burócratas cuyo sueldo pagamos con nuestros impuestos para que restrinjan nuestras libertades y que ni siquiera parodian en la mayoría de los casos neutralidad ideológica, sino que se trata de personas abiertamente comprometidas con los ideales de las izquierdas. Tercero, otorgarle al Estado y a sus burócratas la facultad de determinar en qué consiste un discurso de odio y en qué no consiste un discurso de odio implica que seguidamente les otorguemos la facultad de sancionar nuestras motivaciones y nuestras intenciones más íntimas. Y es que la propia noción de discurso de odio refiere a una dimensión íntima, subjetiva y hasta psicológica de la conducta humana, a la cual ningún Estado que respete la libertad humana pretendería jamás escrutar. Solo los estados totalitarios se han arrogado la facultad de juzgar los sentimientos, las motivaciones y las cuestiones más íntimas de los individuos. Finalmente, toda expresión que se desmarque de la corrección política, todo pensamiento crítico que ponga en cuestión el pensamiento hegemónico puede ser considerado discurso de odio, y así la censura estatal puede ser a su vez considerada no como un acto de violencia, sino como un acto de amor. Yo soy una anécdota en este contexto, un caso más entre tantos. De hecho,
supongo que INADI terminará propagando, en definitiva, el interés social por mis ideas, mis escritos y mis conferencias, porque eso es precisamente lo que genera la censura, mayor interés. El problema verdadero, en este caso, es la pasividad con la cual nuestra sociedad viene tolerando cotidianamente todas estas afrentas contra la libertad individual. Porque yo estoy seguro que una aplastante mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo en que no tenemos que aceptar instituciones estatales que se arroguen la capacidad de determinar qué puede ser dicho, qué no puede ser dicho, qué puede ser escuchado, qué no puede ser escuchado, qué puede ser escrito, qué no puede ser escrito y qué puede ser leído y qué no puede ser leído. Por mi parte, hoy a través de este video, ratifico que jamás entregaré al Estado ni a ningún burócrata que vive de mis impuestos el poder de limitar mi derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y mucho menos la facultad de pretender escrutar las motivaciones más íntimas que subyacen a mi pensamiento y a mi expresión crítica, calificándola despectivamente como discurso de odio. Mi batalla contra ellos será jurídica, pero también política y sobre todo cultural, porque una vez más no es compatible una sociedad libre con instituciones como estas, no es compatible la libertad con ellos, no hay libertad real donde instituciones como INADI existen. Soy Agustín Laje para los ignorantes.